Bienvenidos a este primer encuentro de la formación para profesores de pádel de la Academia Martín Perugini. En este primer encuentro vamos a estar compartiendo los contenidos necesarios para aprender a jugar. Entonces, podríamos comenzar con una pregunta para definir aquellos contenidos que son necesarios para disfrutar de este deporte. ¿Qué debería aprender un aficionado para jugar al pádel? Es una pregunta importante porque abre camino a todos los recursos que son necesarios para aprender a jugar. Entonces, los recursos para aprender a jugar al pádel están clasificados de la siguiente manera. Los recursos estratégicos, que pronto estaremos definiendo, los recursos tácticos, los recursos técnicos y los recursos de footwork o desplazamiento o juego de pies. Entonces, los recursos estratégicos son herramientas necesarias para diseñar el plan de juego según el contexto en el que proyectamos nuestro desempeño. Aquí es importante tener en cuenta que lo estratégico es el plan. Todo lo necesario que necesitamos prever y planificar para que se logre el objetivo de ganar el juego. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos de potencial nuestro juego ofensivo, es decir, en situaciones de ataque. Entonces, vamos a planificar un juego, en el caso de que lo hiciéramos, relacionándonos con nuestros dominios o con nuestras facilidades o potenciales y no con la debilidad del rival. Entonces vamos a estar elaborando un plan de por dónde debería pasar el juego para que logremos ese objetivo. Los recursos tácticos. Los recursos tácticos son las herramientas necesarias para llevar a cabo los recursos estratégicos, el plan estratégico. Las mismas utilizan las variables de tiempo y el espacio para ejecutar el plan diseñado. Estas variables tácticas las definimos así. La regularidad, la dirección, la profundidad, la velocidad, la altura y los efectos. Otra clasificación importante es la de los recursos técnicos. Los recursos técnicos son los gestos técnicos que identifican al deporte. Estos recursos vienen a ser el cómo hago para que lo táctico se cumpla. Cada recurso técnico se distinguen. En cada recurso técnico se distinguen 4 momentos muy importantes. La posición de espera, la preparación, los pasos de ajuste, el punto de contacto, la terminación y el reposicionamiento. Y los recursos de footwork son las diferentes maneras de desplazarse para ejecutar los recursos técnicos con equilibrio y balance adecuados. Entonces, cabe aclarar aquí que, al igual que los recursos técnicos, están definidos con momentos, y estos momentos son muy parecidos a los que detallamos en los recursos técnicos. El primero es la posición de espera, la preparación del golpe, el desplazamiento, los pasitos de ajuste finales, el punto de contacto, la terminación y el reposicionamiento. Entonces, teniendo esta clasificación y habiendo aclarado en qué consiste cada recurso, nos enfocaremos en los recursos estratégicos como idea de juego.
¿Y qué mejor manera de comenzar con este desarrollo? Con la pregunta: ¿en qué consiste el juego? Básicamente disponemos de un espacio de juego que está cercado por paredes, muros o cristales en la parte del fondo de la pista, además rejas en donde se dividen ambos espacios por una red que tienen una determinada altura, estas estructuras. Entonces eso hace de que la continuidad del juego sea una permanente. Entonces es importante que los recursos estratégicos al menos estén bien definidos como para saber por dónde va a transcurrir el juego que quiero provocar con mi desempeño. Y básicamente lo podríamos situar o definir en momentos. Momentos en donde estamos defendiendo, posicionados en defensa, y cuando estamos atacando, posicionados en ataque. Aquí es importante distinguir que cuando estamos defendiendo estamos posicionados de la mitad de la cancha hacia atrás, de la mitad de la pista hacia atrás, y cuando estamos atacando de la mitad de la pista hacia adelante, como para definir más adelante los recursos necesarios con el posicionamiento estratégico. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta los momentos, vamos a definir cuál es el objetivo de la defensa. Y como en todo deporte, que no nos hagan el gol, que no logren su objetivo de que nos hagan el punto. Entonces, para que eso no suceda, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer para que no me hagan el punto? Es importante tener en cuenta de que esa es una manera de mirar la manera de defender, una manera de defender. Hay otra manera de defender que es la más común que se utiliza en el pádel, que es no estar en esa posición defensiva, es decir, salir. Pero ¿por qué dije la primera? Porque hay dos momentos también que un jugador de pádel, un aprendiz de pádel, tiene en todo momento, que es cuando la bola la tenemos a nuestra disposición con dominio o sin dominio, es decir, cuando la pelota nos queda difícil. Cuando la pelota nos queda difícil, el primer objetivo está claro, es salvar la pelota, evitar que nos hagan el punto. Y cuando la tenemos relativamente fácil o bajo nuestro dominio, es, además de tratar de salvar el punto, puntualmente salir de esa posición defensiva para lograr tomar el ataque. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del ataque? El objetivo del ataque, en un primer momento, podríamos decir que es hacer el punto. Pero, igualmente como en defensa y bajo estas dos condiciones de dominio, es importante distinguir que además de tratar de hacer el punto, es mantener la posición de ataque, porque de esta manera, manteniendo la posición de ataque, tengo más posibilidades de generar posibilidades de punto. Entonces, es importante en el pádel, por lo que estuve detallando anteriormente, en que como el espacio es cerrado, las posibilidades de punto en un solo golpe son escasas. Aquí, en este deporte, hay que construir y sostener el dominio, sobre todo en la posición de ataque. De esta manera va a ser más certera la posibilidad de lograr el punto. Entonces, ¿qué hacer para lograr ese objetivo de defensa?
Y vamos a partir de la posibilidad que nos genera la pelota para poder salir de esa posición defensiva. Para que esto se pueda hacer, hay que tener en cuenta los recursos tácticos. Los recursos tácticos, recordemos, eran regularidad, dirección, velocidad, altura, profundidad y efecto. Entonces, cuando nosotros manejamos estas variables para salir de la posición defensiva, recuerden cuál era el objetivo de la defensa, vamos a poder lograr con relativa certeza este objetivo. Desde el fondo, supongamos que tenemos la posibilidad de jugar un globo. Entonces, ¿qué variables tiene que tener el globo? ¿Qué variables tácticas debería tener un globo para lograr pasar al ataque? Es decir, pasar por encima de la cobertura del ataque rival para lograr tomar la red. En cuestiones de regularidad es que la pelota pase. Segundo, la dirección. La dirección debería ser sobre aquel jugador que está posicionado en el ataque. Si ambos están posicionados en el ataque, sería mejor hacerlo de manera cruzada, porque hay mayor distancia y mayor tiempo, mayor distancia y mayor espacio. Por ende, hay menos posibilidades de falla, con una profundidad que sea lo más cercana a la pared de fondo, con una altura suficiente que lo pase al rival por encima y con un efecto plano y con una velocidad lenta. Todo esto depende de qué objetivo quiera lograr con el globo, pero eso sería para un nivel más avanzado. En fin, es manejar las 5 variables que nos propone los recursos tácticos para lograr este objetivo de salir de la posición de ataque. Y eso que estamos hablando de un solo recurso técnico. Entonces, tengan en cuenta que esto es muy importante porque viene desde el objetivo, es decir, desde qué queremos lograr con estas variables tácticas. Así como desarrollamos las variables tácticas en defensa, las vamos a desarrollar en el ataque. Entonces, ¿qué hacer para lograr el objetivo en el ataque? Recordemos que lograr el objetivo del ataque, más allá de hacer el punto, es de mantener la posición de red, construyendo el punto para que sea mucho más fácil la instancia que tengamos en la que tengamos que definir el punto. Por eso, los recursos que utilizamos en el ataque, por ejemplo, vamos a tomar la volea, tienen que tener las 5 variables tácticas para lograr este propósito de mantener la posición de ataque y hacer el punto a futuro. Podríamos decir que una volea tiene que tener regularidad, es decir, pasar la pelota del otro lado, dirección, es decir, la dirección que tiene que tener va a ser definida puntualmente por qué queremos lograr. Si queremos que el rival se desplace, entonces vamos a buscar una volea sobre el centro de la cancha para que uno de los dos rivales comience a desplazarse. Segundo, ¿qué profundidad? Y la profundidad necesaria como para que nos dé tiempo a nosotros a retomar nuestra posición luego de hacer esa volea y además que quede a una altura baja luego del rebote, si es que la voy a hacer profunda, y si es que la voy a hacer corta, buscar que la pelota logre caer detrás para que el rival tenga que tomarla lo más bajo posible. Estamos utilizando, recuerden, un solo recurso que es la volea. ¿A qué velocidad? Y a una velocidad, si es propicio, a una velocidad lenta para lograr de esa manera este reposicionamiento nuestro luego de la ejecución. Además, con una altura, como dije, buscando que el impacto del rival sea lo más bajo posible y con un efecto de ser posible, de acuerdo a cómo nos quede la pelota. Recuerden,
de cómo nos queda el dominio, si nos queda fácil o difícil, tratando de que sea con un efecto de slice o cortado para que la pelota, además de que baje luego del rebote, se quede cerca de la pared de fondo. Fíjense que estamos solamente, como dije, definiendo un solo recurso. Imagínense para los demás recursos cuando estemos atacando. Bueno, hasta aquí hemos definido objetivo y cómo llevar a cabo este objetivo. Ahora vamos a utilizar, acá la pregunta dice, según los recursos tácticos, ¿cómo ejecutamos los recursos técnicos en defensa? Es decir, nosotros ya definimos tácticamente con las variables cómo vamos a ejecutar para llegar al objetivo, cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta para lograr ese objetivo de salir de la posición defensiva, y ahora es cómo el recurso del globo, que era el que habíamos tomado en defensa, debe ser ejecutado para que logre estas características de dirección cruzada, que sea profunda, que sea un impacto con una velocidad relativamente lenta y que sea un golpe plano. Entonces, el recurso técnico va a tener que verse modificado para que estas variables se tengan en cuenta. Por ejemplo, si yo busco que sea cruzado, voy a posicionarme de tal manera que ante un rebote que nos provoque el tiro rival, lograr cierta comodidad espacial y de tiempo para poder ejecutar ese globo cruzado. Si la pelota llega paralela, le tendré que cambiar la dirección, es decir, cuando viene en la misma dirección, cambiársela. Entonces, desde ese lugar vamos a tener que dirigir el recorrido del swing, el recorrido de la ejecución, dibujando una línea recta en continuidad a la trayectoria de la pelota. Entonces, tanto en su preparación, en continuidad con su punto de contacto y en continuidad con su terminación, debe dibujar una línea hacia donde yo quiero enviar la pelota, que en este caso sería cruzado. Para lograr esa altura necesaria, que es la óptima para pasar por arriba a mi rival, deberemos impactar a la pelota algo por atrás, pero sobre todo por debajo de la pelota, para lograr esa altura necesaria. Además, con un armado lo suficientemente, digamos, grande, dependiendo de cómo nos quede la pelota en cuanto a las dificultades que nos genera, y hacer un recorrido de abajo hacia arriba con una terminación lo suficientemente alta como para generar esa altura necesaria. Y acá cabe destacar que puntualmente en el globo debe tener una consistencia, como me gusta decir a mí, que sea como si empujáramos la pelota hacia ese lugar. ¿Sí? El efecto plano. Entonces, en el momento del impacto, vamos proyectando desde el armado la cara de la paleta, mirando de abajo hacia arriba para lograr impactarla por debajo y continuando ese recorrido hacia arriba de la cara abierta hacia el cielo. Recuerden que solamente estamos tomando el globo desde la defensa. Está el passing, las salidas de pared, en fin. En el ataque, según los recursos tácticos, ¿cómo ejecutamos los recursos técnicos en el ataque? De igual manera, recordemos que el objetivo del ataque era mantener la posición de red para obtener posibilidades más certeras de hacer el punto. Utilizamos la volea y con las características que vimos, tácticas de la volea, las variables tácticas de la volea va a cambiar en su ejecución. Si yo quiero hacer una volea desde un tiro relativamente accesible dentro de la facilidad que me provoca la pelota, podríamos decir que vamos a estar haciendo una volea defensiva. En ese caso, vamos a buscar un armado casi nulo, con un impacto adelantado,
y buscando que el impacto sea por detrás y por debajo en una continuidad para darle esa rotación necesaria en la traslación para que provoque ese efecto que estábamos buscando en la volea que detallamos en la parte de las variables tácticas. Espero que esté siendo claro y nos vemos en el encuentro número 2.